Seguimos en Reporte Estelar esta noche conversando sobre la situación laboral de los trabajadores, pero específicamente nos vamos a concentrar con los trabajadores petroleros, trabajadores que tradicionalmente han representado buena parte del país, además que es el principal o la principal fuente de ingresos en Venezuela. En el pasado se decía que los trabajadores petroleros gozaban de unas prerrogativas que habían sido adquiridas por la contratación colectiva que pues era quizás motivo de admiración por otros sectores. Para conversar del tema y cómo está en estos momentos la industria petrolera y cómo está la situación de los trabajadores, tenemos de invitado esta noche a Iván Freites. Él es secretario de Profesionales Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Es un placer tenerlo acá, bienvenido. Igual para nosotros. ¿Cuántos trabajadores, vamos a empezar, cuántos trabajadores tiene hoy la industria? Mira, la industria en el año 98 tenía 42.300 trabajadores y se producían 3.600.000 barriles. Actualmente... 3.600.000 en el año 98. Sí. Actualmente en la industria tenemos más de 140.000 trabajadores, pero de esos 140.000 trabajadores en las áreas lo que quedan son entre 8 y 10.000 trabajadores. Es decir, hay más de 130.000 trabajadores que no están en las áreas petroleras ni en las áreas administrativas de la empresa. ¿Hay déficit en estos momentos de personal dentro de PDVSA? Hay una huida masiva de profesionales de la industria. Los salarios prácticamente eliminaron la convención colectiva el año pasado con el decreto que eliminaba las tablas salariales, perjudicó también a la industria petrolera nacional en cuanto a su escala salarial. Hoy un obrero petrolero gana 48.000 bolívares, un gerente petrolero gana 165.000 bolívares. O sea, la escala está entre 48.000 y 165.000, el que más gana, que es un gerente. Correcto, un gerente petrolero gana $20 por día. Un obrero petrolero $6 por día. Eso indica de que todo el personal está por debajo de lo que establece el Banco Mundial, la FAO, que el salario debe estar por encima de $1. Imagínate, cuando un gerente petrolero, que a nivel internacional su salario oscila entre 15.000 y 25.000 dólares al mes, aquí en Venezuela no llega a $1 por día. Cuando un obrero petrolero a nivel internacional está entre los 1.500 y un técnico está hasta los $6.000 al mes, tenemos unos compañeros que se fueron hace 4 meses hacia Kuwait y los compañeros están ganando $6.000 al mes. En la refinería Cardón y Amuay lo que estaban ganando era $8 al mes. $8 contra 6.000. Esto, el éxodo de trabajadores producto de la situación, pues primero que nada con el tema de bonificaciones y de salario ha sido importante. No nos vamos a meter todavía con otras situaciones que se están presentando de despidos y jubilaciones forzadas. Por supuesto, nosotros, como tú lo dijiste al principio, éramos el emblema, el ejemplo, lo que se tomaba como referencia. Para otros sectores. Claro, para otros sectores. La discusión de la contratación colectiva, además. En el año 46, nosotros tuvimos un beneficio que lo decretó el presidente Isaías Medina Angarita, el comisariato. Eran casas de abasto que el presidente obligó a esas empresas transnacionales a que le garantizaran comida a los trabajadores, comidas balanceadas. Ese beneficio llegaba a todos los trabajadores petroleros, luego se fue desmejorando, sacaron a la nómina no contractual o la nómina mayor y luego terminaron de quitarlo en marzo del 2005. Claro, en las zonas petroleras, yo que soy de Monagas, pues lo viví, Caripito, Quiriquire, pues El Tejero, había comisariatos. Imagínate, en el año 98, como les acabo de decir, Iván Freites, como operador de plantas en la refinería Cardón, mi ingreso salarial, solamente salarial, lo que me depositaban era un equivalente a $1.600 al mes. Pero de eso, el comisariato lo que costaba eran $12.
O sea, imagínate, todo lo que nos quedaba de salario con el comisariato. Aquí no solo han acabado con ese comisariato, ahorita hay problemas con los trabajadores, con las clínicas. ¿Cómo está la situación de las clínicas? Entiendo además que ustedes tenían no solo el seguro, sino también clínicas propias en Maturín. Hay una clínica propia, por ejemplo. En el Zulia, en las áreas petroleras de por campos excelencia. Petroleros. La situación es tan grave que ahorita hay trabajadores enfermos con cánceres que tienen que recibir el tratamiento y no se lo pueden hacer porque los tratamientos son costosos de radioterapia y quimioterapia. Y los trabajadores prácticamente van a morir porque no tienen opción a recibir esos tratamientos médicos. Las clínicas no nos están atendiendo, inclusive PDVSA pasó un comunicado diciéndole a los trabajadores que debido a los altos costos, a los baremos de las clínicas, los trabajadores tienen que ir a CDI o a hospitales públicos. No importara que nosotros pudiéramos ir, pero sabemos las condiciones en que está el sistema de salud en Venezuela. Entonces, un beneficio que nosotros aportamos, nos descuentan de nuestro salario un seguro de HCM y no lo tenemos, prácticamente desapareció. Igualito es las escuelas, igualito es el plan de vivienda. Cuando yo ingresé en la industria, a los 2 años tenía opción a un préstamo para adquirir vivienda. ¿Hoy cómo está esa situación? Eso se perdió. Se eliminó. Se eliminó. El préstamo pagado con 5 años de servicio. Mi casa yo la pagué con 5 años de servicio. Eso lo eliminaron a partir del 2004. Ahora, señor Freites, ¿cómo está la situación de los despidos? Porque ha habido mucha denuncia que se conoce en la calle, pues de trabajadores que denuncian haber sido despedidos, otros que han sido objeto de jubilaciones forzadas, y bueno, por supuesto ya el tema del salarial, que no es suficiente. ¿Cómo está eso? Mira, a partir de enero, que empiezan a sucederse los hechos políticos que han habido en los últimos meses, se presentó no solo en la industria petrolera, en Colpuelec, en la salud, en la educación, pero específicamente en el sector nuestro, en el área nuestra, en el área petrolera, la situación es tan grave que van más de 140 personas despedidas o jubiladas forzosamente. Estas personas, la mayoría son dirigentes sindicales, delegados de prevención. Esta semana fue despedido el secretario de reclamos de nuestro sindicato de base allá en el estado Falcón, del CRP. O sea, no se está respetando lo que tiene que ver con el fuero sindical. Y hay entiendo, según lo que usted me dice, que hay como una criminalización de los sindicalistas, de esos trabajadores que son representantes Estos trabajadores están en su área de trabajo, cumpliendo con su trabajo, y específicamente a Guillermo Zárraga lo buscó gente de la Policía Interna, Prevención y Control de Pérdidas, PSP, y la Guardia Nacional, y lo sacaron de las instalaciones. Él se dirigió a Relaciones Laborales para obtener información porque le quitaron el carnet. ¿Qué información había? Porque nadie sabe nada. Lo que nos dice la Inspectoría del Trabajo en Punto Fijo, y así nos dicen en el Zulia, nos dicen en Anzoátegui, es que es orden del presidente de PDVSA y el ministro es el que se encarga, el ministro del Trabajo es el que se encarga de esos casos. Sin el debido proceso, sin justificación alguna, todos estos trabajadores están elevando todos esos reclamos ante las inspectorías tribunales, del trabajo, las inspectorías del trabajo, y pues han llevado algún escrito al Tribunal Supremo de Justicia, porque al tener el fuero sindical pues debería respetarse. Claro, ¿no? pero el proceso hay que cumplirlo, el proceso administrativo, primero la inspectoría, luego los tribunales y después el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Hay esperanza con esos procesos? Y con esto nos vamos a la pausa. ¿Hay esperanza de que no, ustedes le dicen a los logren, trabajadores que no puede decidir la inspectora o el inspector porque todo viene de órdenes del ministro. Bien, estamos conversando esta noche con Iván Freites. Él es representante de los profesionales y técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, hablando sobre las condiciones que tienen los trabajadores de este sector en nuestro país, uno de los sectores pues que mayor aporta al Producto Interno Bruto. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de Reporte Estelar. Ya venimos.